Yo confío en su palabra. Si me pierdo en la oscuridad, su luz siempre me guiará. No importa que venga ya, porque mi Dios es el Dios que salvará. Aún en medio del huracán, mi fe no fallará. Andaré por fuego, ya no tengo miedo. El enemigo es mentiroso, sé que mi Dios está conmigo. Andaré por fuego, gigantes huyen ante mi Dios. Las pruebas son su recuerdo, que todo lo puedo en Cristo. Sé que mi Dios está conmigo. En la medianoche te alabaré, cadenas no callan mi fe, y milagros sé que veré. En Cristo todo es posible. Hoy ruge el león de Judá, Cristo reina en poder y victoria. No hay nadie como mi rey, de que yo temeré. Andaré por fuego, ya no tengo miedo. El enemigo es mentiroso, sé que mi Dios está conmigo. Andaré por fuego, gigantes huyen ante mi Dios. Las pruebas son su recuerdo, que todo lo puedo en Cristo. Sé que mi Dios está conmigo. Yo sé, sé que mi Dios está conmigo. Yo sé, sé que mi Dios está conmigo. Si mi Dios a mi lado está, no creeré ninguna mentira. Sé que Él está conmigo. Si mi Dios a mi lado está, no creeré ninguna mentira. Sé que Él está conmigo. Andaré por fuego, ya no tengo miedo. El enemigo es mentiroso, sé que mi Dios está conmigo. Andaré por fuego, gigantes huyen ante mí. Las pruebas son su recuerdo, todo lo puedo en Cristo. Sé que mi Dios está conmigo. Yo sé, nada temeré. Sé que mi Dios está conmigo. Yo sé, sé que mi Dios está conmigo. Muy buenas tardes, mujeres conectadas. Un martes más, un programa a título de mujer, pero para toda la familia. Seguimos aisladas, estamos atravesando acá en mi hogar y varias de las chicas por esta enfermedad de COVID. Damos gracias al Señor que nos ha sostenido, que si bien tuvimos algunos síntomas medio feos de pasar y atravesar, el Señor allí nos estuvo fortaleciendo, nos estuvo animando, nos estuvo dando esperanza. Así que damos gracias a Dios en todo y en todo tiempo. Y así como nosotras, seguramente muchos de ustedes tal vez pasando esta situación a lo largo y a lo ancho de nuestra nación. Malas noticias tristes, propagaciones, personas que tristemente no llegan a un final de salud, sino que tienen otro desenlace. Creo que en esta tarde el poder alzar nuestras manos al cielo y darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios por la salud, pero también orar y rogar por todas esas familias que están pasando por esta enfermedad, por aquellas que no tienen esperanza, que no tienen un Dios que les genera esa confianza, que los anima y los fortalece cuando están en ese momento más difícil, por aquellas familias que han perdido familiares y están sin consuelo. Que el Señor pueda utilizar la boca de cada uno de los hijos de Dios a lo largo y a lo ancho de este país para poder estar intercediendo, rogando, y que en este momento de tanto dolor el Señor pueda abrazarles con una palabra que salga de la boca de nosotros, sus hijos. Yo creo que también Él nos permite pasar justamente para que nosotros podamos ponernos en el lugar del otro, para que seamos empáticos, para que podamos entender la necesidad del otro. Así que en esta tarde te invito ahí en tu hogar, que puedas levantar una mano, si es posible cerrar tus ojos y darle primeramente gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la salud, si que es que Él la ha conservado hasta ahora, gracias a Dios aún en medio de la enfermedad, porque tú no
nos has sostenido, porque vimos tu mano cada uno de los días que tuvimos que atravesar y sabemos que esa mano poderosa se moverá a favor de nosotros los días que vienen por delante. Te pedimos por tantas familias en nuestra nación que están sufriendo, que están en dolor, que están en desconsuelo, para que tú puedas abrazarles, para que la palabra del Evangelio de Cristo que trae consolación pueda llegar a sus hogares y a sus vidas en este momento. Utiliza la vida de tus hijos a lo largo y a lo ancho de nuestra nación para poder predicar de ti, para hablar de tu amor, para hablar, Señor, de tu consuelo celestial. Te pedimos por cada uno de aquellos que están internados, muchos graves, que tú puedas obrar milagros allí en las terapias intensivas. Hay tantas personas que conocemos y realmente la están pasando muy mal. Entendemos que nada se escapa de tu poderosa mano y que, como siempre decimos, la muerte ya fue vencida en la cruz del Calvario, pero también, Señor, entendemos el dolor de la separación de lo físico por un tiempo hasta que en eternidad nos volvamos a encontrar con aquellas personas que amamos. Señor, tu palabra nos enseña que tú eres el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, aquel que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entendemos que esa palabra todo incluye toda situación, incluso las pérdidas, y que tú te moverás en favor de aquellos que en este tiempo van a levantar sus ojos y van a mirar a los cielos pidiendo tu socorro, Señor, que haya un hijo tuyo, una hija tuya dispuesta, Señor, a predicarles y hablarles de tu amor, darles esperanza, hablarles de tu consuelo, hablarles de tu fortaleza. Te damos gracias por lo que vamos a compartir en esta tarde, todas juntas desde nuestros hogares, pero con toda la audiencia que en esta tarde tú mismo la has convocado, porque sabemos que este no es un programa más, sino que es una siembra de tiempo para edificar nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Señor. Un programa con un temazo que viene muy acorde a lo que estamos viviendo, el antídoto contra el miedo. El antídoto contra el miedo. ¿Qué es es un antídoto? Es un medicamento que cura una enfermedad o te protege contra ella. Hay una enfermedad que hoy se está viviendo, que va más allá del COVID-19 y es la enfermedad del temor, es la enfermedad del miedo que nos paraliza, que no nos permite confiar y creer, pero en esta tarde, a través del aporte de cada una, vamos a estar hablando de esto tan hermoso que tiene que ver con la fe. El antídoto contra el miedo, el antídoto contra el temor es la fe. El salmista David decía en el Salmo 56:3, y lo vamos a volver a recordar al final del programa, que en el día que él tenía temor, él había aprendido a confiar en Dios. Estas situaciones que nos están tocando atravesar nos llevan a ser probados en nuestra fe, nos llevan a ser probados en nuestra confianza. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué a mí también? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Tener temor, recibir un resultado, recibir un diagnóstico y decir, ¿qué me va a pasar? Hay tantas malas noticias que ya estamos pensando en la gravedad y en todo lo que puede llegar a suceder y no depositando ese papelito con un diagnóstico o ese mail que nos llega en las manos de Dios. En esta tarde, entre todas, queremos animarte desglosando este tema tan maravilloso que tiene que ver con ese antídoto glorioso que Dios nos dejó para vencer nuestros miedos, que es la fe, entre todas. Así que ahora vamos a ir a una alabanza y luego las chicas ya van a empezar a desarrollar el tema y después nos vemos al final para volver a esta palabra, para volver a este salmo y para poder entender qué quiso decirnos David cuando reconoció que había días que tenía temor, pero también reconoció cuál era su antídoto para cuando sentía temor. Un abrazo y nos vemos en el próximo bloque. Me envuelves hoy con una canción.
no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Muy buenas tardes, hermanos. Una tarde más conectadas desde casa, pero contentas todas de poder servirle a papá de esta manera, de poder saber que ustedes están del otro lado escuchando para poder ser ministradas a través de su palabra. Me encantaba esta canción que acaba de pasar. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Y qué bello saber que somos sus hijos, ¿verdad? Que estamos en sus manos, que nada de nada sale de su control. Es precioso saber que Él está al mando de todo. Eso a mí me trae mucha paz, más en estos momentos que estamos pasando. Particularmente yo en mi estado puedo decir que Él me da la fuerza para poder estar acá y poder servirle, y me da la tranquilidad de saber que aunque esté pasando este momento, Él me está acompañando y no estoy sola. Bueno, este programa va a ser a través de lo que dice el nombre, que es el antídoto para el miedo. Y el antídoto para el miedo es Jesús, ¿verdad? Para comenzar, les quería recitar el versículo de Filipenses 4, del 6 al 7, que dice así: Para nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús. Es precioso saber que todo lo que nos pase es necesario que se lo volquemos a Él, con acción de gracia, con ruego, pedirle que Él esté a cargo de todo y no estar afanosos, y poder guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos para Jesús, ¿sí? Ahora, en este momento estamos viviendo una situación de incertidumbre. Muchos pasan por diferentes situaciones en donde el miedo abarca ante todo, y sabemos que el miedo no proviene de Dios, ¿sí? Así que, para comenzar, la palabra miedo, estuve buscando, proviene del hebreo pajat y del griego phobos. Sabemos que el miedo es una situación que ante una situación nos genera que el ser humano se paralice porque cree que algo malo puede llegar a suceder. Genera una angustia ante nosotros porque tenemos miedo de que algo malo suceda. Puede ser que sea real, puede que sea ser imaginario, pero la realidad es que el miedo no proviene del Señor, ¿sí? Por eso en Salmos 56:3 dice que cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza.
Entonces es exacto como dice su palabra, que cuando tengamos miedo, nuestra confianza la pongamos en Él, porque el miedo no es de Dios y no es bueno. Ahora, la confianza. Sabemos que la confianza ante Dios es sencillamente descansar en Él, saber que está todo bajo su control, que no hay nada que pueda sobresalir de sus manos, ¿sí? Y encontraba en lo que es la palabra en el griego, significa batá, en el hebreo, y en el griego es pelesia. Que esto obviamente los encontramos en el Antiguo y en el Actual Testamento, esas palabras claves. Pero el enfoque de la confianza es saber que a través de la palabra, leyéndola, aplicándola, aumenta nuestra confianza en el Señor, que es lo primordial en estos momentos. No tenemos que dejar para nada que el miedo entre en nosotros, sino que la confianza en el Señor crezca. ¿Y cómo puede llegar a crecer? Alimentándonos a través de su palabra y aplicándola, ¿sí? Tenemos la certeza de que nada se escapa de Él. Y encontraba en el versículo de Jeremías 17, 3-8, la palabra que habla con respecto a la confianza, ¿no? Y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y que en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. O sea que Dios nos dice que tengamos confianza, ¿sí? Ahora, también es necesario entender que tenemos que temer a Dios, ¿sí? No tenerle miedo, temor. El temor a Dios, estamos hablando de que sabemos nosotros que es Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, es nuestro papá, y como dicho, nosotros tenemos que honrarlo, gratificarlo. ¿Y qué mejor manera que guardando sus mandamientos, que obedeciéndolo, ¿verdad? Leyendo su palabra, orándole, hablando con Él. Y sabemos que el pecado es algo que a Él no le agrada, que lo lastima. Y nosotros tememos pecar para no lastimarlo a Él, ¿verdad? O sea, nuestro deber es temer pecar para que no llegue a dolerle a papá lo que hacemos. Entonces, la manera de temerle al Señor, en realidad, que en conclusión es amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, para no pecar contra Él, porque lo amamos, porque sabemos que eso le duele. Entonces, el temor que tenemos que tener es hacia nuestro papá, para no pecar contra Él. Ahora, también tenía unos versículos que hablaba acerca del temor, que en realidad es así. En Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y en Salmos 112:7 dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. O sea que si tenemos alguna noticia mala, confiemos, no tengamos temor, se lo dejamos todo en sus manos, ¿sí? Es clave poder volcar todo lo que nos pasa ante Él. Y ahora, para eso tenemos que tener obviamente fe. Sabemos que la fe es por el oír, que el oír es por la palabra de Dios, ¿no? Y eso dice Romanos 10:17. Y la fe consiste en saber que el oír es la palabra de Dios. Y a medida que uno escucha la palabra, se va alimentando, va aumentando nuestra fe, eso va creciendo en nosotros. Y la fe es la capacidad que tenemos nosotros para poder guiarnos hacia toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad y es necesario que tengamos fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Eso lo sabemos y es muy primordial
que podamos aplicarlo en estos momentos más que nunca, porque la fe ante papá es todo. Así que estas son las palabras que les quería explicar más o menos para que tengan un pantallazo de lo que viene. Barbie va a seguir continuando hablando con profundidad sobre el tema, así que las animo a que continúen. Un abrazo. Buenas tardes, hermanas, Dios las bendiga. Damos gracias a Dios primeramente por poder compartir esta tarde con ustedes. Sabemos que estamos en un lugar físico diferente, no estamos en el de todos los martes, estamos cada una de sus hogares, pero eso sabemos que no es un impedimento para seguir buscando a Dios, para poder seguir compartiendo palabra, y en estos momentos tan difíciles también, qué importante poder alentarnos las unas a las otras con palabra de Dios, compartiendo lo que dice la Biblia y orando también los unos por los otros. Recién Cintia nos compartía acerca de 3 palabras, ¿sí? Ella hablaba acerca de el miedo, hablaba acerca del temor a Dios y hablaba acerca de la fe. Y qué importante poder comprender esto que es el miedo y que muchas veces se quiere venir a apoderar de nosotros, de nuestra vida. Sabemos que estamos en una situación que quizás puede resultar de incertidumbre, ¿sí? Para las personas, porque este virus, esta pandemia que estamos ya atravesando hace más de un año, ha venido a interrumpir nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos, los hábitos de ir a trabajar, de tomar un transporte público, de ir los chicos al colegio y ahora de congregarnos también, ¿sí? Hemos dejado de congregarnos en un lugar físico, lo seguimos haciendo a través de esta forma online y seguimos conectados en el espíritu, pero esos hábitos de vernos, de abrazarnos, de darnos un beso han cambiado y eso ha interrumpido nuestra vida cotidiana, ¿sí? Los hábitos que teníamos habitualmente han sido modificados. Y muchas veces estas cosas en las personas trae ansiedades, afanes, dificultades, temores, ¿sí? Al futuro, a no saber qué es lo que va a pasar. Pero hoy queremos animarte a través de la fe y de la confianza en Dios. Sabemos que la palabra de Dios dice que ningún pelo de nuestro cabello se cae sin que el Señor lo permita. Y sabemos que esto está siendo permitido por Dios, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. El Señor está tomando control de todo y principalmente de nosotros que somos sus hijos amados. Hoy quería compartirles en Mateo, sí, lo pueden anotar y leerlo, capítulo 6, versículo 26. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y el versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada uno su propio mal. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? ¡Qué palabra justo para estos tiempos en el que, como les decía, el afán, la ansiedad, el preocuparse por el día de mañana? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿No? Y esas preocupaciones que empiezan a atormentar nuestra mente, nuestro corazón, que empezamos a preguntarnos: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a volver a congregar? ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? ¿Cuándo va a volver todo a la normalidad? Todas estas preguntas y estas incertidumbres muchas veces vienen a nuestro corazón, vienen a nuestra mente y entramos como en esos sentimientos que no nos hace estar tranquilos, que no nos hace estar en paz, nos roba nuestra seguridad en Dios, nuestra confianza. Pero acá la palabra de Dios es bien clara, dice que Él se preocupa porque las aves sean alimentadas. ¿Cuánto más se preocupa por nosotros que somos sus hijos? Él no nos va a hacer faltar nada. Hoy el Señor te dice: no te voy a hacer faltar nada, no te preocupes, no te angusties, no te mates pensando cómo vas a hacer, porque yo me voy a encargar de ser tu proveedor, yo me voy a encargar de ser tu sustento.
Wow, esta palabra traía tanta fe y tanta esperanza a mi vida, porque muchas veces yo también me he sentido así, de decir cómo voy a hacer esto, cómo voy a pagar esto o qué voy a hacer ahora. Y el Señor me hablaba tanto con esta palabra de dejar todo afán, de dejar toda ansiedad, ¿sí? El mundo no sabe cómo manejar estos sentimientos. El mundo entra en depresión, el mundo se enferma, el mundo entra en angustia, entra en dolor, en crítica, en enojo. Vemos cómo hoy se ve mucho por las redes sociales, los que tienen redes sociales, cómo entra la queja, la ira, el enojo con el gobierno, con los gobernantes. Pero nuestra confianza no está en los que gobiernan, no está en el hombre, no está el que está gobernando humanamente. Nuestra confianza está en el Señor, que Él gobierna toda la tierra, que Él gobierna nuestra vida, que Él es nuestro sustento. Esa es nuestra confianza, es en Él en quien tenemos que depositar toda nuestra confianza, todo nuestro corazón, todo nuestro ser, sabiendo que Él no nos va a hacer faltar de nada, que Él está con nosotros. Él está con vos en esta tarde, Él está con vos en este día. No te preocupes por el día de mañana, porque Él está con vos. Saben que busqué un poquito acerca del miedo, ¿no? El miedo que tantas veces y en tantas personas muchas veces viene a atormentar nuestra vida. Dicen que el miedo es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario, ¿sí? A veces sentimos un peligro real, pero a veces solamente nos imaginamos cosas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Dónde voy a ir mañana? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que te está preocupando hoy? El Señor te pregunta. ¿Qué es lo que te atemoriza? ¿Sí? ¿Te atemoriza tu economía? ¿Te atemoriza qué vas a hacer mañana con tu vida, con tu familia? ¿Te atemoriza una enfermedad? Deposita su confianza en un gobernante político. El mundo deposita su confianza en sus riquezas, en el poder adquisitivo. Vos, ¿en qué estás depositando tu confianza? ¿Sí? ¿Estás depositando tu confianza en el Señor? Hoy te animo a que deposites esa confianza y le digas no al miedo. El miedo conlleva cambios en el funcionamiento de nuestros comportamientos, pensamientos y cuerpo, ¿sí? El miedo tiene un poder terrible si nosotros lo permitimos, porque se apodera de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo, de nuestra forma de manifestarnos. Realmente hace cosas feas el miedo en nuestra persona si nosotros se lo permitimos. Pero hoy podemos vencer el miedo confiando en el Señor, depositando nuestra esperanza en Él, nuestra fe, creyendo en Él, ¿sí? Creyendo en que Él está en control de todo. El miedo te va a paralizar, ¿sí? El miedo te va a llenar de preocupación, pero entregáselo al Señor en esta tarde. Y por último, antes de cerrar, te voy a dejar un versículo en Filipenses 4, 6 al 7 que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Deposita tu confianza en Él. No estés por nada afanosa, no estés por nada afanoso. Deja eso que te está preocupando hoy. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Me voy a contagiar? ¿No me voy a contagiar? ¿Voy a salir de esto? ¿No voy a salir? ¿Se va a ir la fiebre? ¿Me va a volver el olfato si es que estás pasando por la enfermedad? Si es que tu familiar está pasando por una enfermedad, hoy el Señor te dice: descansa en mí, yo tengo el control. No te preocupes por lo que vas a comer mañana, no te preocupes por tu trabajo, no te preocupes porque yo soy tu sustento, yo soy el que está con vos, el que te sostiene con mi mano derecha. Así que las animo, las bendigo y las dejo con las chicas que en breve van a estar compartiendo mucho más de este tema. Bendiciones. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza
el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muy buenas tardes, familia. Dios los bendiga mucho. Acá estamos con Gaby. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Lindsay. Dios te bendiga, amada mujer. Gracias por estar del otro lado. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia. Y ahora te pedimos que prestes especial atención a lo que Lindsay nos va a compartir. Estábamos escuchando una hermosa alabanza que nos habla acerca de tener paz en medio de la tormenta. Y si vemos el contexto en el que estamos viviendo, hay mucho miedo, muchas personas están con miedo, con temor, y en esta tarde yo quiero compartirte qué es lo que dice Dios respecto del miedo, cómo lo enfrentamos según la Biblia y qué es lo que genera este sentimiento en nosotros y cuál es nuestra fuente segura para poder dominar este sentimiento. Pero primero vamos a ver qué es lo que dice Dios a través de su palabra con respecto al temor. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. En Deuteronomio 31:6 nos dice: sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Josué 1:9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jesús también nos dice en Mateo 10:28: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y en Juan 14:27 nos dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. En estos versículos podemos ver que Dios nos alienta a no temer. Vemos que los que reciben estas palabras son diferentes personas con diferentes tareas, pero alguna vez o muchas veces hemos experimentado este sentimiento de miedo. ¿Está mal tener miedo? ¿Está mal temer? No, porque estamos en este cuerpo y nos va a pasar el de tener miedo. Lo malo es cuando este sentimiento nos domina, cuando alimentamos este sentimiento. El temer muchas veces es bueno, porque lo usamos también de instinto o como una defensa. Por ejemplo, si hay un cable pelado afuera y mi hijo quiere salir a jugar, yo voy a tener ese miedo de que él salga afuera y que llegue a tocar ese cable pelado, porque yo sé lo que le va a pasar. Ese instinto me dice que no, que tenga cuidado. O, por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo. Si yo voy caminando por la noche y veo a dos hombres
medio sospechoso. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a pasar por ahí? No, mi instinto me dice que tome otro camino y que vaya por otro lado. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso. Pero obviamente estamos hablando acerca del vivir con temor. Como por ejemplo, hay muchas personas que tienen temor a la muerte, tienen temor a las alturas, a la oscuridad, tienen temor a quedarse sin trabajo, a que le roben, a perder todos sus bienes, a enfermarse, tienen miedo al fracaso, tienen miedo al COVID. Estos temores no son productivos, es malo vivir con estos temores. ¿Y qué es lo que genera esto en nosotros? No nos deja avanzar, no nos permite hacer nuestras tareas diarias. Los que somos hijos de Dios, el miedo no nos permite enfocarnos en nuestro Padre, apaga nuestra fe que tenemos en Él. El miedo hace que nos olvidemos hasta de las bendiciones de Dios, pero sí es normal que un no cristiano o seguidor de Cristo tenga miedo, pero nosotros que somos sus hijos, no está bueno eso. Vamos a ver por qué. ¿Cómo podemos enfrentar el miedo según la Biblia? Vamos a leer en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Esta carta se la escribe Pablo a Timoteo, él estando en la cárcel. Y él sabía que le quedaba poco tiempo de vida y lo alienta a Timoteo y le dice estas palabras. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Acá podemos ver que el miedo es un espíritu. ¿Y por qué Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía? Porque Timoteo estaba teniendo miedo. Timoteo tenía un hermoso don que lo había recibido por la imposición de manos del apóstol, pero no lo estaba usando. Por eso es que Pablo le dice que avive el fuego del don de Dios que había en él. ¿Y qué hizo que Timoteo no lo usara? El temor. Él tenía miedo. Eso es lo que yo pienso. Ahora vamos a ver por qué. Porque Pablo estaba preso por causa del evangelio. Él predicaba las buenas noticias y lo perseguían a los cristianos, y en ese momento Pablo cae preso, está en la cárcel y también sabía que le quedaba poco tiempo de vida, y quizás Timoteo, al ver esto, tuvo ese temor y dijo: no, yo me callo, yo me quedo. Cuando nos enfocamos en el temor, dejamos de apreciar a Dios mismo. No entendemos quiénes somos nosotros o qué es lo que podemos llegar a ser. Nos enfocamos en nuestros temores en vez de estar enfocados en Dios. Si prestamos atención al contexto, el que debiera temer, por así decirlo, es Pablo. Pensaba que Pablo pasó por tantas cosas, pero él aún así, él no tuvo miedo. O quizás sí, no sé, pero él depositaba su confianza en Dios. Él sabía en quién creía. Por eso es que no avanzamos. El miedo no nos permite avanzar. El miedo nos paraliza. Y muchas veces, cuando queremos emprender algo o trabajar para el Señor, ¿no les pasa que escuchan una voz que les dice: no hagas esto porque te va a pasar tal cosa, no, vos no podés, no? Y empezamos a tener miedo de avanzar, de progresar, y esas voces son las que nosotros debemos callar. Esas voces nos hacen retroceder y no avanzar, nos hacen tener miedo. Y escuchamos al enemigo y no a Dios. Y eso nos paraliza, sin que importe los dones que Dios haya depositado en cada uno de nosotros. Muchos dones están encerrados a causa del temor. Muchos talentos hoy están enterrados. ¿Por qué? Por el temor. Hay temor a fracasar. Temen a enfermarse. Pero ¿sabes qué?
Pablo en esta oportunidad a Timoteo le da la solución y nos da la solución a nosotros. Como dice en el versículo 7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces tememos a no tener las herramientas necesarias para hacerle frente a nuestro enemigo. Es decir, si sentimos que tenemos un enemigo más grande y poderoso que Dios, estamos en problemas. Pero si yo entiendo que tengo una fortaleza superior a mi enemigo, no hay necesidad de sentir temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si yo tengo un espíritu de temor, es porque no me estoy enfocando en Dios, en Cristo. Me estoy enfocando en lo que yo pueda llegar a hacer o en lo que las voces me dicen. Me enfoco al temor y eso empieza a crecer. Y mi fe en Cristo, ¿qué pasa? Empieza a apagarse. Y dice que Dios nos dio poder. David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El temor a los hombres convirtió a Saúl en un cobarde. El temor a Dios hizo de David un héroe cuando se enfrentó a Goliat. David puso su confianza, su fe en Dios. Sabía que Dios le daría la victoria sobre Goliat. Se enfocó en el poder de Dios sobre su vida, no en lo que David podía llegar a ser, sino que en el poder de Dios. Otra herramienta que nos ha dado Dios es el amor. Y vamos a leer en 1 de Juan 4:18, que dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y sabes qué? Este versículo no lo entendía. Lo habré escuchado muchísimas veces en la iglesia, me lo han compartido, pero no lo entendía hasta que me tocó estudiar este tema. Yo pensaba y decía que cuanto yo más amaba a Dios, o lo tenía que amar perfectamente, el temor se iba a ir yendo. Pero ¿sabes que no? No habla de eso, sino que nos habla del amor de Dios hacia nosotros, ese perfecto amor que Dios tiene para con nosotros. Y quiero leerte en la Nueva Traducción Viviente lo que dice en 1 de Juan 4, versículos 16, 17 y 18. Y dice así, presta atención. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¡Wow! A mí me encantó. Cuando esto se me hizo luz, pude ver que no es cuánto yo lo amo a Dios, porque a nosotros nos pasa que un día lo reamamos a Dios y otro día nos pasa que no, que ni ganas de estar con Él tenemos. Pero este versículo me enseña cuánto Dios me ama, y ese amor hace que ese temor salga, se vaya de mi vida. Podemos descansar en su amor y decir: Dios, no importa lo que me pase, yo sé que tú me amas, y porque me amas y eres todopoderoso, cuidarás de mí. Estoy en tus manos, y si pasa algo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de mi vida, y nos ama tanto que no va a permitir que pasemos algo que nosotros no podamos superarlo. Y por último, tenemos al dominio propio. Nos ha dado disciplina, autocontrol y un espíritu de discernimiento. Muchas veces tenemos miedo no a lo que está pasando realmente, a la realidad, sino lo que nuestra imaginación nos hace creer
o lo que el enemigo nos hace creer. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Y quería dar 2 ejemplos de esto para que se pueda entender bien. Cuando era chica, yo me acuerdo que estábamos sentados afuera con mi mamá y ella me decía: Lindsay, anda, tráeme algo de adentro. Y yo me acuerdo que yo me iba adentro y se me hacía como que algo se iba a aparecer y me iba a asustar. O sea, ya imaginaba, ya tenía temor a lo que podía llegar a pasar, pero era mi imaginación. Y otro ejemplo también, me acuerdo cuando era nueva en el camino del Señor y yo sabía que nosotros teníamos que orar, leer la palabra, cantarle al Señor, y me acuerdo que subía a mi habitación, me arrodillaba delante de la cama y cuando empezaba a orar yo sentía o me imaginaba que algo había atrás mío, que había algo feo detrás mío, y que empezaba a acelerar mi oración y decía: gracias Señor por este día, guarda mi descanso, amén, pum, y me tiraba a la cama. Eso hacía el miedo. ¿Por qué? Porque ya mi imaginación se pensaba eso, cualquier cosa, quizás no había nada, pero yo me imaginaba eso. Bien, pero ¿saben qué? Hoy estamos capacitados para enfrentar estas cosas a través de la luz de la palabra de Dios. Gracias le damos a Dios por su palabra. Timoteo, volvemos a Timoteo, temía de dar testimonio acerca del Evangelio. Eso nos dice en el versículo 8 del mismo capítulo. Pero ¿saben cómo reaccionó Pablo? Mirá lo que dice el versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pablo sabía en quién había creído, quién era su Dios, por eso podía hacerle frente al temor, podía hacerle frente a las circunstancias. Él sabía a quién le estaba sirviendo. Y en esta tarde te pregunto, ¿a qué le estás temiendo? ¿A qué le estás teniendo miedo? Como decía la palabra, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Debemos creer, Cristo ya venció por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo venció a la muerte, Cristo venció el temor, Cristo venció el pecado, Cristo venció las enfermedades por nosotros. Y para ir finalizando, Jesús dijo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El temor a Dios remueve cualquier otro temor. Así que te aliento con esta palabra y recordá, cuando venga algún miedo, cuando tengas temor, que Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio poder, amor y dominio propio para poder enfrentar cualquier situación, cualquier problema. Cuando yo me enteré o porque estoy aislada, tengo COVID, cuando yo me enteré de eso, me agarró miedo. Pero ¿sabes qué? También me di cuenta que en estas 2 semanas que puedo estar acá en mi casa, puedo buscar del Señor. ¿Y sabes qué? Ese miedo fue desapareciendo, porque me fui llenando y llenando y llenando y llenando del Señor. Y hoy te puedo hablar con confianza, con certeza y alentar, ¿sí? Y alentar que estamos en la mano de Dios y que su amor hacia nosotros puede echar fuera cualquier temor, ¿sí? Y acá Jesús decía, pero temed aquel que puede destruir el alma en el infierno. Pero de eso nos estará hablando mejor Gaby. Así que Gaby, todo tuyo. Muchas gracias, Lindsay, por todo esto que preparaste, toda la palabra que has desarrollado.
ha sido de mucha bendición para mi vida, y también tu testimonio lo será para cada una de las chicas que nos están escuchando, de estas familias que están ahí del otro lado. Y todos hemos sentido a lo largo de nuestra vida, en mayor o en menor medida, este sentimiento, esto que llamamos y que estamos viendo en este día, que es acerca del miedo, de sentir ese temor. En mayor o en menor medida hemos sentido esto, y nosotras lo que queremos expresarles es que no tengan miedo, de que no tengan temor, pero no solamente nosotras le queremos decir esto, sino que Dios mediante su palabra nos dice: no tengas temor, no tengas miedo, y lo dice 365 veces. Así que te alentamos a que esto sea una realidad en tu vida, y sabemos que muchas veces no estamos preparadas para recibir noticias que no son alentadoras, no estamos preparados para atravesar diferentes circunstancias, pero acá la palabra del Señor, en este pasaje que Lindsay nos leía por último, y les quiero volver a leer en Mateo 10, versículo 28, dice la palabra del Señor: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y quizás esta palabra podemos decir: uy, es dura esta palabra, pero lo que el Señor nos quiere decir es que tenemos que tener ese temor que es referente al respeto hacia Dios, al respeto reverente hacia el Señor, a la admiración, a la sumisión hacia Él y hacia su voluntad. Hay muchas personas, como decía Lindsay, que tienen miedo, pero no miedo a las circunstancias, sino miedo a Dios, pero no le temen. Personas que tienen miedo a Dios son aquellas que huyen de Él en lugar de acercarse. Entonces podemos decir que el miedo también es una obra de la carne, porque es contraria a la voluntad de Dios. Y también quería leerles este pasaje que también leyó Lindsay en 1 de Juan 4:18, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el apóstol Juan nos describe el miedo a Dios como un signo de que esta persona no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también la Biblia nos dice que no es suficiente con creer a Dios. Los demonios creen y tienen miedo a Dios y tiemblan delante de Dios. Cuando Cristo estaba en este mundo, los endemoniados venían a sus pies rogando que se apartaran de ellos, y los demonios en ese entonces habitaban esos cuerpos y decían: has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y en Santiago 2:19 podemos también leer que dice: tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero el temor a Dios, desde lo que estamos queriendo transmitirte, tiene por función fundamental hacer que el hombre y la mujer de Dios se alejen del pecado o de toda ocasión que pueda incitar a pecar. El temor a Dios debe ser ese respeto reverente, un profundo respeto a Dios que nos mueve a hacer lo correcto, aun cuando nadie nos está mirando. El conocimiento de que Dios habita en todas partes, de que Dios está en todos lados, de que su presencia nos sigue, de que sus ojos están puestos en nosotros, nos debe mover a vivir una vida de santidad. Y tenemos un gran ejemplo ahí en Génesis capítulo 39. Es un pasaje, una historia muy conocida que te invito a que lo puedas leer si es que no lo has leído, si quieres volver a refrescar la memoria. Génesis capítulo 39, vemos este hermoso ejemplo de lo que es el temor a Dios. Y lo encontramos en el caso de José.
José vivía en la casa de su dueño y de su señor, y él estaba trabajando en este lugar, pero resulta que la esposa de su señor, ¿sí?, de Potifar, se enamora de él. Y no solamente se lo hace saber con palabras, sino que también lo presionaba día a día a cometer adulterio. Pero José en aquellas circunstancias no cedió ante la presión de esta mujer, sino que más bien le dijo: ¿cómo pues haría yo ese grande mal y pecaría contra Dios? Aunque tuvo que sufrir las calumnias de esta mujer, porque fue ante su esposo y le contó un cuento que no era, José terminó en la cárcel. Su temor hacia Dios fue mayor y no le importó sufrir las consecuencias con tal de serle fiel a Dios. Y recordaba este Salmo 139:7 que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y seguramente José sabía que la presencia de Dios estaba donde estaba él, que la presencia del Señor lo acompañaba, y él decidió sufrir las consecuencias antes que fallarle a Dios. Y los cristianos, los hijos de Dios, tenemos un gran llamado. Y muchas veces decimos: yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y déjame decirte que uno de los propósitos y uno de los llamados que el Señor tiene para tu vida es vivir en el temor a Dios. Ese es un llamado que el Señor nos hace en este tiempo. Es decir, a honrarle por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que hizo, por lo que va a hacer. Este es el principio de la verdadera sabiduría. ¿Querés ser sabia? ¿Querés ser inteligente? Todo empieza en el temor del Señor. Ahí en Proverbios 9, versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y también en Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Acá la Escritura nos invita a hacer todas las cosas como para el Señor, porque sus ojos y su presencia están en nosotros y está sobre nosotros, y Él está pendiente de nosotros todo el tiempo, en todo momento. Fuimos llamados a vivir en el temor de Dios. Todos los que viven, como dice la palabra, impíamente o viven en el pecado, temen a un montón de cosas, temen a un montón de cosas y a un sinnúmero de situaciones y de circunstancias que puedan pasar en este tiempo que está lo del COVID, por ejemplo, y temen a todo, menos a Dios. Y el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios y que vive guiado por los malos deseos, por tener una vida alejada de Dios, hace esto, ¿sí? Vive pensando que no debe, por ejemplo, no debe pasar por debajo de una escalera, ¿sí? Es supersticioso, piensa que si se cruza con un gato que es negro, uy, me voy a ir mal, tengo miedo, ¿qué será que va a pasar? Y vive pensando en esto, ¿no? Vive constantemente en el miedo, pero no en el temor a Dios, ¿sí? Piensa, dice en Salmos 36:1, maldad habla al corazón del impío. En su opinión, dice él, no hay por qué temer a Dios, pero sí vive una vida lleno de supersticiones, llenos de miedo. Pero la palabra del Señor a nosotros, los que somos hijos de Dios, dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios, porque el que busca apartarse del mundo buscará a Dios en oración para que le revele Dios a tu vida, que te revele el Señor su perfecta voluntad, agradable y perfecta.
El temor a Dios es un temor, como decíamos, reverente, un temor santo que nos lleva a no querer desobedecer a Dios o a hacer o decir algo que pueda llegar a incomodar de algún modo a nuestro Dios. El temor a Dios hace que confiemos en Él, que en lugar de alejarnos de Dios, que podamos buscarle en medio de las circunstancias, de los problemas, de las enfermedades, como decía Lindsay, en lugar de alejarnos de Dios, que en medio de la tribulación podamos buscarlo, podamos llenarnos de Él, sabiendo que Dios es fiel y que Él guarda a sus hijos, a todos sus hijos, nos guarda del mal. Y en conclusión, para ir cerrando, las invito, hermana, a que podamos vivir en el temor de Dios, tratando siempre de agradarle a Él en todo. El temor reverente nos llena de ese santo celos por las cosas de Dios, comenzando por nuestra propia vida, ¿sí? Para que nosotras podamos de esa manera escudriñar nuestra vida para saber, para ver, para escudriñar de algún modo si estamos haciendo algo que desagrade a nuestro Dios. El temor de Dios lo vamos a reconocer si cuando pecamos nosotros nos vamos a humillar delante de Dios, no vamos a gozarnos en el pecado, sino que vamos a rendirnos a sus pies y a buscar su perdón con ese arrepentimiento genuino que solamente Él nos puede dar. El miedo a Dios produce el opuesto, como decíamos. La persona que peca se aleja de Dios, para que sus malas obras no sean expuestas, como lo hizo Adán en el huerto, por ejemplo. Entonces, hermanas, queríamos transmitirle esto con Lindsay y invitarles a que puedan buscar de Dios en este tiempo, buscar del Señor en este tiempo. Aunque ahora van a estar restringidas nuevamente las reuniones, pero vamos a estar conectadas por este medio, de manera online, por Facebook, por YouTube. Las invitamos a que nos puedan estar siguiendo, hermanas, y que no se enfríen, sino que puedan poner su confianza plena en el Señor, no temiendo las circunstancias, sino viviendo en el temor pleno de Dios. Hermanas, ahora las invitamos a que puedan quedarse. Hay un último bloque, pero antes vamos a escuchar una preciosa, preciosa alabanza. Cuando la oscuridad me quiera ahogar y mi gozo intenta hoy robar, en medio del dolor
hermoso, qué precioso todo lo que en esta tarde estamos recibiendo. Gracias Lindsay, gracias Gaby, gracias Barbie, gracias Cintia, porque nos han podido desarrollar y compartir y desmenuzar este tema tan hermoso en esta tarde, el antídoto contra el temor. Y como les había dicho en el primer bloque, quería compartirles, así como para finalizar, una palabra en el Salmo 56, un salmo de David. Te pongo más o menos en contexto de la historia. David venía huyendo del rey Saúl, que lo quería matar, había enviado a personas para que lo busquen, para que se lo traigan o para que en el camino le quiten la vida. Él toma en ese momento de temor, en medio de esa huida, la mala decisión de refugiarse en el campamento de los filisteos. Va y se va a una ciudad donde estaban sus enemigos, y allí, cuando él entra en esa ciudad, los filisteos obviamente lo reconocen. Es el que había matado a Goliat, el general de su ejército poderoso, así que tenían la posibilidad de vengarse y tomar su vida. En medio de esa situación, David se da cuenta el error que había cometido llegando hasta ese lugar, intentando refugiarse de aquellos que le perseguían. Generalmente, cuando tenemos y somos invadidos por el temor, no solemos tomar sabias decisiones. Y David, en medio de esa situación que está atravesando, él comienza a decir estas palabras: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Él reconoce que estaba rodeado de personas, de enemigos que querían tomar su vida. Y es en medio de ese contexto en el cual él, por temor, llega a ese lugar, que es un lugar que vendría a ser como empeoró su situación, yendo a refugiarse a ese lugar. El temor lo llevó a tomar esta mala decisión. Pero en medio de esa toma de una mala decisión, qué bueno, porque él reconoce y dice: esto es lo que me está pasando, pero yo voy a apelar a tu misericordia. Yo voy a pedir a Dios de su misericordia. Aquel David que estaba pidiéndole a Dios de su misericordia, conocía a Dios, conocía al Dios que la palabra misericordia tiene que ver con ese carácter de Dios que lo lleva a conmoverse por lo que le sucede a sus hijos y actuar en consecuencia para darles salvación. Dios no es un Dios que no se conmueve con lo que nos pasa. Dios no es un Dios indiferente, y David lo reconocía. Por eso lo primero que hace en medio de esa circunstancia es colocar a Dios primero. En toda esa larga lista de enemigos, Dios estaba por encima. Lo primero que hace en este salmo es decirle: Señor, ten misericordia, me metí en este lío, estoy perseguido, estoy rodeado, mis enemigos me quieren quitar la vida, pero te pido que tengas misericordia. Conmuévete con lo que me está pasando, conmuévete con lo que estoy viviendo. Vos estás sobre todas estas cosas. El Dios que le había dado la fuerza para vencer al oso, que le había dado la fuerza para vencer al león, que le había dado la fuerza para y la confianza, porque cuando él se para delante de Goliat, ese gigante, él reconoce y dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él tenía una intimidad con Dios, conocía a Dios, pero en medio de esta situación que estaba viviendo, tuvo temor y tomó una mala decisión. Pero qué bueno que inmediatamente él reconoce, estando en esa situación, él reconoce: Dios, ten misericordia, ayúdame. Qué bueno que nosotras también, en medio de nuestros días difíciles, y que cuando causa el temor no tomamos las mejores decisiones, confiamos en nosotras mismas, confiamos más en las personas y parece que Dios queda de lado y tomamos malas decisiones que nos llevan a estar peor. Nosotras podamos tomarnos ese momento para reconocer que ese Dios que estuvo con nosotras antes, que ese Dios que nos salvó, que ese Dios que estuvo y que nos levantó con mano poderosa es el mismo que está presente y está sobre esa circunstancia que estamos viviendo ahora. Él reconocía que estaba rodeado por sus enemigos, y entonces en el verso 3, esa palabra: en el día que temo, yo en ti confío. Él puede reconocer: tengo temor, pero confío en ti. Tengo temor, pero confío en ti. E inmediatamente dice: en Dios
alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Inmediatamente cuando él reconoce que tenía temor, también reconoce el antídoto contra ese temor, que es depositar su confianza en Dios, y también reconoce el motivo por el cual él puede depositar su confianza en Dios, y el motivo es su palabra. El motivo son las promesas que Dios había dado a través de la boca del profeta Samuel. Le había hablado, tenía una asignación para su vida. Había algo que todavía no había sido cumplido, no era su tiempo. Y él recordó a través de las palabras dadas por Dios mismo y animó su corazón. Y entonces, a través de esas palabras que él recuerda y que él alaba, las pone en alto, él puede decir: en Dios he confiado, no temeré, no temeré. Inmediatamente que él recuerda las promesas de Dios, inmediatamente que él reconoce lo que le estaba pasando, él deposita su confianza en esas promesas e inmediatamente rechaza el temor. Y luego puede decir: ¿qué puede hacerme el hombre? ¡Wow! Él venía huyendo de los hombres, pero es como que en un momento reacciona y dice: pará, tengo miedo, pero tengo un Dios de misericordia que en otras ocasiones me ha salvado con mano poderosa. Tengo un Dios que tiene promesas de bendición para mi vida, que tiene promesas de cuidado. Tengo un Dios que tiene un propósito para con mi vida, que todavía no se ha terminado de cumplir. ¿Por qué tengo que temer? Voy a elegir confiar, voy a elegir creer. Luego siguen los textos y él reconociendo la causa de que lo rodeaban, que se reunían contra él, que lo perseguían, que lo acechaban. Y sin embargo, en el verso 8 y 9, él dice: Señor, vos sabés todas las cosas, sabés el tiempo que llevo huyendo de mis enemigos y conocés todas y cada una de mis lágrimas. ¡Wow! El Señor conoce todas y cada una de tus lágrimas. El Señor conoce a tus enemigos. El Señor está esperando, anhelando que puedas darte cuenta que Él tiene un plan, que Él te eligió, que Él es el Padre de misericordia y que está esperando que vos puedas depositar tu confianza en Él, que puedas recordar todas las promesas de su palabra para con tu vida, puedas animar tu corazón y puedas decir en esta tarde: no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme una enfermedad? ¿Qué puede hacerme un virus? ¿Qué puede hacerme una amenaza? ¿Qué puede hacerme? Nada, absolutamente nada en esta tierra estará por sobre aquello que Dios ya determinó para nuestras vidas. Absolutamente nada, ni siquiera la muerte, porque la muerte fue absorbida en victoria en la cruz. Y eso es glorioso, anima nuestros corazones. Él reconoce y le dice: Señor, conoces todo de mí. Conoces el tiempo que vengo huyendo, conoces las lágrimas que he derramado. Y vuelve a animar su corazón. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Vamos a honrar la palabra de Dios. Vamos a traer a memoria la palabra de Dios, cada promesa de Dios para con nuestras vidas. Sabes que la confianza está determinada por nuestra fe. Cuando nosotros podemos creer, podemos confiar. La fe y la confianza van de la mano. La fe es el motivo, la confianza es la acción. Cuando yo puedo tener fe en ese Dios, cuando en ese momento que como que el Espíritu Santo me dice: para, stop. ¿Quién es tu Dios? ¿Acaso es más chiquito que todas tus circunstancias que puedes vivir o es más grande? Y es entonces en ese momento cuando el Espíritu Santo empieza a traernos a memoria cada palabra, cada promesa de parte de Dios. Y entonces nosotras podemos activarnos en nuestra fe y en consecuencia vamos a confiar, en consecuencia vamos a creer y en consecuencia vamos a accionar a través de esa fe. El antídoto contra el temor es la fe. La manifestación de la fe es la confianza.
tomando ejemplo de este relato de David, en medio de ese proceso difícil que le tocó vivir, el poder reconocer, temo, pero elijo confiar. ¿Por qué elijo confiar? Porque creo, porque tengo fe. ¿Por qué tengo fe? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué estamos escuchando en este tiempo? ¿A qué le estamos prestando oído en este tiempo? ¿Cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos escudriñando la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos en intimidad con Dios? Esa fe a la cual David recurre en medio de ese día difícil, rodeado por sus enemigos y con una sentencia de muerte sobre él decide confiar, pero porque recordó la palabra de Dios. En medio de este tiempo difícil, en medio de este tiempo de crisis, en medio de este tiempo de enfermedad, rodeadas por diferentes situaciones, ¿qué vamos a elegir? ¿Quedarnos en el temor o recordar la palabra y confiar? Que en esta tarde todo lo que hemos compartido haya permitido que el Espíritu Santo lo tome para animar tu corazón, para direccionarte, para traerte luz. ¿Sabes que hay una historia que leí hace poco y habla de un alpinista? Este alpinista era una persona muy reconocida y quería escalar una montaña muy alta, pero no quería compartir sus glorias con otra persona. Así que determinó hacer la expedición solo, cargar su equipo de escalador y comenzó a subir a esa montaña alta. Todos los periodistas estaban allí esperando que él pueda volver para celebrar esa hazaña y publicarla, así que él empieza a ascender esa montaña, comienza a llegar casi a la cima y comienza a cambiar el clima, comienza a haber vientos fuertes, comienza a nevar y a poco de llegar a la cima tropieza y comienza a caer. Él estaba atado en su cintura de un arnés y ese arnés permitió que en un momento un chicotazo y quedó suspendido en el aire. Ya era de noche, no se veía absolutamente nada, hacía un frío terrible, estaba nevando y en medio de esa situación, mientras él caía, su vida pasaba por su mente, recuerdos desde su infancia, todas las cosas que hizo y todas las que no había logrado hacer. El terror, el temor lo invadió por completo y en eso comienza a exclamar: Dios, no me quiero morir, si existes, ayúdame. Entonces dice que en el medio de esas montañas se escucha el estruendo de la voz de Dios diciendo: hijo, ¿qué es lo que quieres que haga? Y él le dice: quiero que me salves, que me saques de esta situación. Y entonces la voz de Dios le dice: bueno, si realmente crees en mí y tenés fe en mí, quiero que tomes el cuchillo que tenés en la cintura y que cortes la cuerda. La noche comenzó a avanzar y este hombre no volvió a hablar más con Dios. Cuando se hizo de día, llegó una expedición que lo estaba buscando y lo encontró a 1 metro del suelo, completamente congelado y aferrado con firmeza a esa cuerda. Si él hubiese confiado realmente y no solamente hubiese invocado de labios, él podía haber salvado su vida, porque no estaba a nada de distancia del piso. Podía haber huido de ese lugar. Sin embargo, tuvo más fe en sí mismo, más confianza en sí mismo, y el temor lo invadió de tal manera que no pudo tirarse con confianza a los brazos de Dios. La fe y la confianza, como dijimos, van de la mano. El resultado de la fe que nos ha sido dada. Todas tenemos una porción de fe y eso es glorioso. Una porción de fe que nos ha sido dada por Dios. El mismo Dios nos dio esa fe para creer, primeramente para creer en el plan glorioso de salvación. Por gracia somos salvas, por medio de la fe. Y esto no es de nosotras, sino es un regalo de Dios. O sea que todas tenemos una porción de fe.
Los discípulos de Jesús en una ocasión le dijeron: Jesús, aumentanos la fe. Y él le dijo: pidan y se les será dada. Hay circunstancias en las que vamos a ser probadas en nuestra fe, y de esa que decimos tener aquí de labios, en esa circunstancia parece que nos va a faltar, pero qué bueno que podemos clamar, que podemos pedir: Señor, ayúdame a creerte. Y en consecuencia, confiar en Él completamente. En esta tarde te invito a decirle: Señor, en medio de este tiempo, en medio de esta crisis, no me quiero aferrar a la cuerda y perderme todas las bendiciones que vos tenés para mi vida. No quiero aferrarme a mis propias determinaciones, decisiones o a la manera que yo tengo de pensar y cuidar mi vida y hacer las cosas. No me quiero aferrar a las malas noticias. No me quiero aferrar a los consejos que hablan de calamidades y que hablan de cosas terribles que nos van a suceder. No quiero que el miedo me paralice, me invada de tal manera que no me permita creerte, que no me permita confiar y que termine por enfriarme por completo de mi fe. Sino que quiero tomar ese cuchillo y cortar esa cuerda y caer en tus manos y poder entender que el dueño absoluto de mi vida eres tú, y poder tener esa certeza y esa seguridad que nada, absolutamente nada, se escapa del control de tu mano poderosa, que desde mi lugar y a través de la fe que me fue dada puedo creer. Y que esa fe se alimenta por tu palabra, que en este tiempo yo me pueda determinar a crecer en esa fe, que pueda alimentar escuchando tu palabra, animando mi corazón, reservando tu palabra en mi corazón y en mi mente, así como David le vino tu palabra y cambió su realidad. ¡Qué glorioso! Tenemos esa herramienta tan maravillosa. Viene tu palabra y cambia nuestra realidad. En esta tarde elegimos creer, elegimos confiar, elegimos escuchar tu voz, elegimos escudriñar tu palabra y elegimos de esa manera cambiar nuestra realidad. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta hermosa tarde, por cada enseñanza compartida. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén y amén. Y ahora sí, mis amadas, nos vamos despidiendo hasta el próximo martes, si Dios permite, y ya con el alta vamos a poder estar allí en el estudio, en la radio, pudiendo transmitir, dándole gracias a Dios por todas las cosas y porque Él nos ha cuidado en medio de esta prueba que nos permitió pasar. Un beso enorme para todas, gracias por estar, gracias por compartir con nosotras, y si este programa te ha sido de edificación, compartilo con otro. Dios los bendiga. Hay poder en tu nombre.
liberado. Si Dios te ha hecho libre, levanta tu voz, levanta tus manos y declara el poder, la autoridad del reino de los cielos sobre tu vida. ¿Dónde está la gente libre? Estoy firme en tu gran amor, firme de tu mano voy. Estoy firme en tu gran amor, mi roca eterna, mi roca eterna. Vamos, que se escuche. Estoy firme en tu gran amor.